de acercarnos a un grupo de expertos, porque decíamos, bueno, ya creamos un montón de cosas, ya a estos señores les gustaron nuestros puentes, nuestros muros, nuestros elementos, les gustó la narrativa con las que presentamos todo, cómo justificamos, habíamos hecho una investigación de con cuántas personas podíamos hacerlo en Kiev, cuántos ucranianos tenían que ayudarnos, habíamos comprobado el soporte que teníamos de gente local, decíamos, diseñamos aquí, think, el tema era, piensa aquí, piensa en tu país y desarróllalo sin tener que transportar nada, ¿no? Entonces teníamos que integrarle a este montón de elementos ya ejecutables un elemento que nos hacía falta. Entonces allí le llamo yo a mi querido amigo Rodrigo Córdoba y le digo, Ro, tenemos que hacer algo, no iba a ser la primera vez para nosotros que trabajáramos en conjunto. Grupo Escato y Factor 3, tenemos ya el gusto de haber hecho mancuerna ya en varias ocasiones, para marcas como Nespresso, para el área de nutrición de Nestlé, con mucho éxito. La verdad es que cuando teníamos de repente un atorón de, oye, necesitamos foco en el diseño gráfico, necesitamos que me ayudes a algo, hemos hecho mancuernas muy interesantes, con resultados muy satisfactorios para todos. Entonces, ante la premura, ante la exigencia, teníamos muy poco tiempo. Le hablo a Rodrigo y le digo, tenemos esto, tenemos esta invitación, ya caminamos hasta aquí, ya les gustó lo que están viendo, los elementos de diseño industrial ya les gustan, pero ahora resulta que necesitamos amarrarlos con un hilo conductor, un elemento iconográfico y te necesito, ¿no? Y entonces ahí es en donde viene Rodrigo y suma esta importante parte al proyecto. Dejo a Rodrigo con ustedes. Hola, buenos días. Pues un gusto estar con ustedes y platicarles de este proyecto que se tornó en muy pocos meses, pues uno de los proyectos más grandes e importantes que hemos hecho en Factor y obviamente junto con Escato, que es nuestro aliado en la parte de diseño industrial, en la parte de display, etcétera. Pues muy brevemente darles la bienvenida a las nuevas generaciones que están en la facultad. Yo muy orgulloso de estar aquí arriba presentándoles este proyecto y pues bienvenidos y a darle con todo. Pues les platicamos un poco cómo estuvo el proyecto. Si se dan cuenta, en arquitectura, en comunicación, en diseño, la parte del concepto es sumamente importante. De hecho, para nosotros el concepto es la parte más importante que puede tener una comunicación para cualquier tipo de cosas. Si haces un edificio hay que tener un concepto, si haces una editorial hay que tener un concepto, si haces una marca hay que tener un concepto, si haces una comunicación es necesario tener un concepto. Entonces, para nosotros la parte conceptual es súper importante y es se le dedica mucho tiempo antes de que podamos diseñar. La parte estratégica para nosotros es sumamente importante y esa parte quiero transmitirles justo eso. El concepto lo es todo. La parte ejecucional gráfica evidentemente viene después y en cualquier rubro, en arquitectura, en comunicación, en diseño, la parte conceptual y la parte estratégica va primero que empezar a arrastrar el lápiz, como se dice, antes de empezar a bocetar, incluso de empezar a pensar alguna solución. La parte conceptual es sumamente importante. Entonces ya teníamos algunos antecedentes de lo que se había hecho, de lo que había hecho Escato, de lo que había gustado, y entonces nosotros entramos justamente en la parte conceptual, en la parte gráfica, y entonces exploramos cinco caminos a nivel conceptual, que les voy a mostrar muy brevemente. Y en lo que nos encontramos fue que Ucrania es un país, evidentemente de una habla muy diferente a la nuestra, pero que también tiene unas costumbres muy diferentes, y entonces era muy complicado poder aterrizar un concepto que gráficamente pudiéramos transmitir. Algunas de las ideas con las que trabajamos fue el tridente, la heráldica. Ellos en su heráldica tienen como tridente. De hecho, algunas veces
lo usan, también sale en alguna parte de la comunicación de Ucrania, y entonces nos parecía interesante gráficamente, sin embargo, pues teníamos que explorar todavía más cosas. Hay 3 hermanos que son los fundadores de Kiev. De hecho, hay una gran escultura en una parte de Kiev que es muy reconocida a nivel mundial. Y entonces, esa también nos parecía una idea interesante. Si se dan cuenta, todo ahorita tiene que ver solamente con la parte de concepto, sin haber diseñado absolutamente nada. También vimos que un dios nos podría parecer interesante en términos de que quizás pudiéramos hacer incluso algún personaje, que pudiéramos combinar algo que tuviera que ver con los vikingos, que tuviéramos que ver algo que tuviera que ver con este dios Perún. Sin embargo, seguimos buscando más cosas, y esta resultaba ser de las cosas más reconocidas en el mundo. Sin embargo, para hacer fútbol, pues se tornaba bastante femenino. Entonces, teníamos que seguir buscando. Evidentemente, todas estas ideas fueron peloteadas con Escato de forma muy rápida. De hecho, el concepto prácticamente lo tuvimos que platicar de un día a otro. Y finalmente nos dimos cuenta, también metiéndonos en internet, en libros, cosas de ese tipo, que hay un bordado que se llama Vyshyvanka, que es súper conocido, y los ucranianos se sienten muy identificados. De hecho, hay unas coincidencias muy afortunadas y positivas, porque se parece mucho a los bordados chiapanecos. De hecho, cuando yo lo vi, me sorprendió muchísimo el tener este tipo de bordados casi prácticamente iguales a los de Ucrania. Una de las cosas también que nos sucedió en el camino es que cuando tú haces una identidad, cuando tú haces algunos gráficos para otro país, es muy complicado en términos simplemente porque no eres de ese país. Es muy común que vamos a Estados Unidos y vemos una taquería y realmente vemos algo como Tex-Mex, vemos algo tejano, o vemos algo completamente diferente que la gente de Estados Unidos cree que se ve mexicano, pero alguien mexicano como nosotros, evidentemente, no vemos esa relación y lo calificamos tal cual de Tex-Mex, o lo calificamos de comida gringa, o comida gringa que se mexicanizó, pero no logra tener nunca esa parte de identidad del país como tal. De hecho, era en ese momento uno de nuestros grandes retos, que lo que hiciéramos sí pareciera de Ucrania. Y entonces, en una de las búsquedas en investigación y tal, nos dimos a la tarea de buscar gente que viviera en México. Solamente encontramos una. Y una persona trabajaba en seguros, en una aseguradora, y resultó que ella solamente había vivido de niña en Ucrania, que se había venido al continente americano y no tenía gran conocimiento de su cultura como tal, pero su padre, que sí vivía en Ucrania, que vive actualmente, vivió en Argentina, entonces hablaba español, y entonces nos empezamos a comunicar con él, y le platiqué brevemente, sin decirle cuál era el proyecto, le platiqué que teníamos que hacer unos gráficos y que si me podía aventar. Afortunadamente, él se dedicaba a darle importancia a la cultura de Ucrania en Ucrania, para los turistas. Entonces, la relación que pudimos tener con él vía WhatsApp fue genial, porque todo lo que pudiéramos hacer iba a estar avalado, por lo menos por una persona que se dedicaba a la cultura, y por lo menos que fuese de Ucrania tal cual. Y entonces, posteriormente, nos vimos a la tarea de explorar este concepto de Vyshyvanka, y nos dimos cuenta que son bordados que sus formas narran mucho la forma de ser de un ucraniano. Tiene que ver mucho con la temporalidad, tiene que ver mucho con las cosechas, tiene que ver mucho con la buena fortuna, y ellos usan este Vyshyvanka en sus prendas y en algunos otros objetos. Entonces, la relación que pudiéramos tener gráficamente nos daba mucha riqueza para vestir las 5 áreas principales de las que ya les habló Giselle. Entonces, la gráfica era muy extensa. Evidentemente, nosotros teníamos que hacer nuestro propio Vyshyvanka para poder vestir las áreas de hospitality. Entonces, si se dan cuenta,
al ver este concepto, al platicarlos, al decidir que nosotros nos íbamos a ir por esa parte, nos sentimos muy familiarizados con el tema porque los mexicanos tenemos relación con los textiles. Entonces, a pesar de que el significado era completamente diferente, sí pudimos hacer la relación que tenía los textiles para los ucranianos y nos fue relativamente fácil poder aterrizar una idea muy bien ejecutada para este proyecto. Y entonces también investigamos mucho más de esa cultura y nos dimos cuenta que todos esos textiles tienen un diamante en el centro, un rombo. Ese rombo significa, es bueno para atraer la prosperidad, para atraer el sol, para tener la buena suerte. Y por otro lado, si está acompañada de un eje central, representa la abundancia. Entonces, pues evidentemente nosotros rescatamos toda esa cultura y la traducimos a unos gráficos que nos pudieran servir para vestir las áreas de hospitalidad. Esta fue de las primeras cosas que hicimos y bueno, y quiero comentarles que todo lo que hacíamos en prácticamente horas, lo peloteábamos con Escato y lo peloteábamos con la gente de Escato en España. Y entonces decidimos hacer 5 formas diferentes basadas en el Vichibanca para las 5 áreas de hospitalidad del proyecto. Y entonces, si se dan cuenta, todo en un punto central. El amarillo es el eje principal como color y fuimos codificando los colores verde, azul, rojo, morado y naranja y los fuimos, lo primero que hicimos fue esta parte, hacer parte del rombo para después poder crear algunas otras cosas. Entonces, como les comentaba, el amarillo tenía muchas razones de ser, porque el amarillo pertenece también a la bandera de Ucrania, el amarillo es parte de la identidad que siempre ha manejado la UEFA, entonces decidimos que el amarillo pudiera ser un eje de color interesante en términos gráficos y que tuviera un toque de color de los 5 que habíamos elegido para las áreas de hospitalidad. Evidentemente, todo tiene que estar muy bien argumentado y investigamos los colores para los ucranianos. Los colores, el amarillo, por ejemplo, significa la miel, significa el trigo, significa las buenas cosechas. Y por otro lado, el verde es el color de la juventud, el azul es el color del cielo, el otro es el color del amor, la luz y la protección, el morado es el color de la transformación, y el naranja finalmente es el color de la tierra y de las cosechas. Entonces todo tenía una relación que sí los ucranianos a lo mejor no en su totalidad, pero sí sentían mucha familiaridad. Como les comentaba, todo esto lo revisamos con Vladimir de Ucrania, que nunca lo conocí por cierto, ni siquiera en su foto de perfil, pero elaboramos después estos gráficos que tienen un toque de amarillo mucho más cargado que el verde en este caso, y después dijimos, bueno, ¿qué relación podemos hacer con estas texturas para un balón? ¿Cómo la podemos relacionar? Y entonces lo que hicimos fue hacer una deformación para que fuera como si fuese el trayecto del balón. Entonces, basados en esa idea, seguimos haciendo los demás patrones con los otros colores y estos fueron los resultados. Todos tenían curvaturas diferentes por las trayectorias de balón que pueden ser diferentes y cada uno de ellos pusimos una franja arriba, una franja abajo y la parte central que fuera muy similar para que gráficamente tuviera mucha recordación, pero también pudiera codificar por color. Entonces, estos fueron los ejercicios. Cabe destacar que este proyecto, a pesar también de los proyectos más importantes en términos globales que hemos hecho, también ha sido de los más rápidos. De repente, cuando estamos en la universidad, nos quejamos que tenemos 3 semanas para resolver un problema o 4 semanas. Esto se resolvió la parte estratégica y de pensamiento, quizás en un par de días, y la parte ejecucional la hicimos prácticamente en una semana. Evidentemente, no las adaptaciones, ni mucho menos, pero sí la parte con la que podíamos vender el proyecto. Entonces, estas fueron
las aplicaciones y las deformaciones que se hicieron a las texturas del Vichibanca. Y esto fue ya alguna de las soluciones que podían ser con todas las texturas, con los colores y los movimientos. Y esa era la idea principal, que esto fuera como la trayectoria del balón. Posteriormente se presentaron muchas aplicaciones con los elementos gráficos que realizamos. Y entonces algunas cosas tenían que ver con pósters, algunas otras cosas tenían que ver con tótems, con barras interactivas, tenía que ver también cuando se iba a poner algún televisor. La parte de arriba donde están esos colores es que todos los elementos iban a llegar por separado y se podían armar. Esa es la idea de ese pequeño gráfico. Y entonces si se dan cuenta, esto que es quizás sencillo gráficamente es muy impactante en términos de comunicación gráfica y que para los ucranianos tenía un gran significado, porque también el tener un evento como estos de ese tamaño en Ucrania, en Kiev particularmente, pues era un gran cambio en términos culturales. Evidentemente es una ciudad muy futbolera, es un país futbolero, pero que nunca habían tenido la oportunidad de tener un evento así. Entonces, si se dan cuenta, todos los elementos los fuimos mezclando. De hecho, se pensaron algunas cosas también para el techo, para las paredes, para las partes exteriores y algunos de los elementos ya en específico que se estuvieron trabajando y en conjunto con lo que ya había hecho Escato en la parte de diseño industrial y la parte estructural. Entonces, basado también en las estructuras que había hecho Escato, nosotros adaptamos todas esas texturas dependiendo del área donde se realizaban. Estos, por ejemplo, son siluetas al tamaño de los jugadores, que a lo mejor ahí no aparece la textura como tal, pero sí en términos gráficos iba a convivir esos elementos con todo lo demás que se había ya realizado. Una de las cosas también curiosas del proyecto es que evidentemente es un torneo y la final la podíamos conocer prácticamente unos días antes de realmente el evento, lo cual complicaba doblemente las cosas, porque todas las adaptaciones, cuando los escudos de los clubes iban a aparecer, pues las vamos a tener 3 días antes o 4 días antes. Entonces toda esa parte también es parte de la complejidad de un proyecto temporal como este, un proyecto temporal que abarca muchísimos espectadores. Y entonces, por otro lado, también en este caso tenía una televisión plana, en algunos otros casos solamente eran banners de comunicación. También cuando se utilizaba la copa, cómo iba a convivir la identidad con la copa, con el logo de la Champions, con la final de la Kiev. Y aquí se hicieron algunas imágenes también, como para después que en los renders que se presentaron finalmente, que son los que les mostraré en un momento. Este es el restaurante. Y entonces ahí Escato se dio a la tarea de muy metódicamente ver qué elementos en términos de mobiliario, en términos de paredes, de banners, iban a existir, y nosotros a su vez íbamos realizando todas esas adaptaciones para que pudiéramos presentar esta identidad secundaria que realizamos. Y entonces, si se dan cuenta, son demasiados puntos de contacto, porque incluso en una mesa, cuando iban a estar sentados, debería de haber comunicación. Esta es la sala VIP. Y si se dan cuenta, en algunas ocasiones los escenarios eran muy oscuros. En esta ocasión eran espacios muy blancos, pero que también esa identidad por la cual estábamos apostando se debería de ver muy colorida, en espacios blancos, en espacios oscuros, en espacios con luz, en espacios con luz natural, en espacios con luz artificial. Entonces, si se dan cuenta, son demasiadas cosas que pensar, aterrizadas en un solo proyecto que se tenía que resolver muy, muy rápido.
Y entonces, evidentemente tenemos que trabajar estos ejemplos con equipos que nosotros pensábamos que podían llegar a la final. En este caso, Barcelona y Madrid, que fue los que nosotros empezamos a proyectar en el proyecto. Y estos son, este se le llama el Skybox, que son como los palcos, que también evidentemente hay mucha comunicación. Y esta es una de las áreas principales, que es la villa. Esta es otra entrada donde se puede apreciar la parte del Vigibanca, también la parte gráfica, la parte del movimiento, que a su vez tenía que convivir con tipografías, a su vez tenía que convivir con el logo de la Champions, y todo eso mezclado en un evento temporal, gráficamente aplicado, que también conviviera con las siluetas de los jugadores. Esos son algunos otros ejemplos de aplicación de la identidad en otro tipo de cosas sencillas. Incluso también tuvimos que ver que había la posibilidad casi al 100% de que Heineken iba a ser el patrocinador, entonces también cómo iba a convivir el verde con todos estos materiales. Y si se dan cuenta, estos son unas vistas aéreas en render, en donde cada uno de los elementos, ahí te dice en el mapa cuáles son los elementos que van específicamente en tal lugar, que conviven con mesas, que conviven con sillas, que conviven con copas, que conviven con pósters, evidentemente que convivirán con personas. Entonces, toda esa parte la tuvimos que visualizar y junto con Escato aterrizar la parte de aplicaciones. Y por último, en la parte gráfica, Escato, en conjunto con nosotros, se realizó este video en donde fue cómo es un recorrido virtual donde se explica visualmente cómo van a hacer las aplicaciones gráficas. Y entonces, si se dan cuenta, hay mucha gente involucrada, hay mucha gente que se dedica a la arquitectura, al diseño industrial, a la comunicación, gente que hace estrategia, gente que hace ejecución gráfica. Entonces, este tipo de proyectos se vuelven un mundo de profesiones que podemos estar en conjunto haciendo algo súper importante como este tipo de eventos. Y bueno, y por otro lado, el 14 de diciembre, que no se me olvidará nunca, nos dijeron que habíamos ganado. Y entonces, posteriormente, pues ya venía la parte feliz y también la parte de preocuparse positivamente por todo lo que venía. Recuerdo ese WhatsApp en donde todos pusieron caritas de felicidad y algunas caritas sonrientes, sudorosas, pero bueno, era parte del proyecto y del reto. Y ahora
le toca a Giselle narrar la parte ya ejecucional, ya en sitio en Ucrania. ¿Qué tal? Interesante, ¿no? Ahora, bueno, pues había que hacerlo realidad y teníamos que empezar a ponernos de acuerdo con nuestros colegas de aquel lado del mundo. Entonces, todo esto que ingeniamos, todo esto que ya les explica Ro, tenía un hilo conductor, ya nos habían dicho que sí, había que empezar a montarlo de aquel lado. Entonces, fueron de caravana, un equipo de 4 mexicanos, 8 españoles, a hablar con la gente, con los colegas que conocíamos de aquel lado. Vale decir que la industria Escato forma parte de una alianza, por ahí lo mencionaban en el currículum, que se llama OSPI, es el Octanorm Service International Partner, y algunas empresas de América Latina pertenecen a este grupo. Es un grupo que reúne a todos los que nos dedicamos a hacer escenografía temporal en el mundo, los reúne cada 2 años en algún lugar, en algún país, y nos toca encontrarnos y platicar de a qué nos enfrentamos, qué proyectos tenemos en mano. Y muy curioso porque pues yo he participado en estas reuniones bianuales hace ya casi 18 años, y yo llegaba a estas juntas y pues platicaba con mis colegas con los que he trabajado en Colombia, en Estados Unidos, en Argentina o en España, y veíamos siempre el grupo de rusos y al grupo particularmente de ucranianos, la dueña de una empresa que está por allá que se llama Nauka, pues nos saludábamos en lo que podíamos, medio platicábamos un poquitín ahí en inglés, pero yo decía, ¿cuándo voy a hacer algo en Ucrania, no? O sea, ¿como qué tipo de proyecto? Entonces, muy padre porque efectivamente el 14 de diciembre nos dicen que ganamos y el 6 o 7 de enero le estoy marcando a Elena para decirle, Elena, necesito verte en Ucrania, ¿no? Entonces nos fuimos para allá y empezamos a platicar con ella y con sus equipos, muy complicado porque Elena y sus cabezas, Elena y los supervisores más importantes de la obra, sus gerentes del área de producción, que tienen mucho tiempo haciendo este tipo de cosas también en recintos en el mundo, pues sí hablan inglés, pero solamente ellos. Y nosotros necesitábamos a decenas de trabajadores que nos ayudaran a montar todo esto. Entonces, fue muy interesante porque nos fuimos prácticamente 3, 4 semanas antes del inicio del montaje, solo a ver el desarrollo de la producción, de la ejecución, y pues la sensibilización del equipo con el que íbamos a trabajar, ¿no? Que supieran cuál iba a ser nuestra metodología, cuáles iban a ser los primeros pasos, que al menos nos aprendiéramos los nombres de la gente con la que nos íbamos a ver rodeados las siguientes semanas. Nos dieron un mes para instalar, estuvimos llevando cosas y haciendo mediciones y revisando todo lo que era el previo a la instalación una semana, y después 3 semanas antes del 22 de mayo, que era la final, haciendo toda la instalación. Aquí estamos en las pruebas de la cancha que pusimos en el techo de la área del club. Aquí está nuestro equipo. Van a ver un montón de gente con esos chalecos amarillos, ya pasaron tantos días y era tanta gente, muy chistoso porque esta empresa Nauka nos surtió de muchísima ayuda, de mucha mano de obra. Ya no sé si al final, porque eso nunca lo cerré con ella, ya no sé si iban todos porque estaban tan interesados de ir y trabajar allí en el estadio, porque no era necesario. O sea, nosotros habíamos hecho un cálculo que podíamos montar todos estos elementos con unas 40, 45 personas, y al final había 90 ucranianos con chalecos amarillos que les decían por todos lados los Miniums, porque no nos pudimos aprender los nombres de todos, y decían Minium 1 o 2 y se acercaban. Pero fue un momento de mucho orgullo, de verdad, de mucho orgullo llegar y ver en ese país remoto, en ese lugar lejano, a gente que se puso la camiseta, gente que se esforzó por hacer las cosas muy bien, por quedar muy bien. Aquí pueden ver al final las mesas de las áreas de hospitalidad, cómo lucían con los elementos en los que pensamos, hasta el más mínimo detalle, ¿no? Cómo iban a hacer los manteles de las mesas, las entradas, todo, cualquier detalle que tuviera imagen tenía que haber sido revisado y pensado por nosotros, ¿no?
Aquí tuvimos que hacer entrevistas y scoutings y trabajar con gente local, era imposible llevar a la gente con la que nos movemos siempre, pero fue un orgullo y una satisfacción pues dejar el nombre de México muy en alto, ¿no? La verdad es que la UEFA se sorprendió, llegó un momento en el que nos decían, ya estando nosotros por ahí en los trabajos previos de montaje, nos decían que más podían hacer con nosotros, que de dónde habíamos salido, que les había llamado muchísimo la atención la manera en que nosotros nos habíamos pues arrojado con todo, o sea, no dejamos nada en el tintero para ganar. La verdad es que todo el tiempo creímos que podíamos hacerlo y fue increíble darnos cuenta que un grupo tan poderoso, un grupo tan potente como la UEFA, pues nos diera crédito. Y no solo eso, sino que está encantado con lo que hicimos y quiere que hagamos más. Aquí quiero mostrarles un video, creo que es lo que sigue, ¿no? De cómo quedó. Lo que van a ver ahorita es el resultado, ya la ejecución. Hace ratito vieron un video del render, ahora van a ver el video de cómo lució nuestro trabajo. Muchas gracias, la verdad es que fue para mí una gran experiencia llevar el nombre del diseño de México y del trabajo de mexicanos a un lugar tan alejado para nosotros. Nos decía el jefe de comunicación y marketing de UEFA que habíamos logrado conmoverlo y hacerle creer que se podía seguir haciendo trabajos con mucha pasión. Ellos están casados o estaban casados con grupos muy poderosos, con agencias importantes en Londres o en Alemania, que entiendo que daban ya por hecho su trabajo, ¿no? Lo daban por dado y ya no le metían pasión, ya no le metían calidad ni horas verdaderamente de entrega a los proyectos. Y fue un gran honor para todos nosotros, para el grupo de mexicanos que estuvimos allí, el escuchar que lo que les llamó fue que desde el minuto 1 nosotros no dejamos nada, o sea, apostamos por todo y en el servicio, o sea, ustedes como mexicanos no lo saben también, somos gente que nos gusta que el de al lado esté contento, que la gente esté satisfecha, que se sientan bien con nuestro trabajo y el tener reconocimiento de gente que no sabía algunos ni dónde quedaba México, o sea, de la gente para la que trabajamos, fue verdaderamente satisfactorio. Entonces espero que esto les haga ver que el límite está en el cielo, podemos hacer lo que queramos y podemos conseguir los sueños por inalcanzables que parezcan al principio. Gracias. Bueno, pues no nos queda más que agradecer su atención, agradecer el entusiasmo que tienen. Les deseo de verdad que el entusiasmo con el que inician esta nueva carrera, este tramo de su vida, les llene siempre de satisfacción, que siempre estén con ese ánimo y con esa chispa de llegar al final, porque cuando lleguen al final apenas empezaremos. Entonces, pues muchas gracias por escucharnos. Ojalá que esta charla les haya sido motivadora y, por otro lado, pues decirles que, como dijo Giselle, el límite está en el cielo. Nosotros nunca pensamos poder hacer un proyecto como estos, nunca pensamos poder participar en premios internacionales de diseño, nunca pensamos poder ser parte de un jurado internacional para calificar otros trabajos del mundo, pero aquí lo importante es saber qué es lo que queremos.
y nosotros como grupo queremos eso, queremos ser los mejores y quizás nos falte todavía, pero estamos en el proceso de serlo.